Continuamos con el programa de conferencias de Indumin 2026. Seguidamente tendremos la conferencia magistral sobre procesamiento de oro coluvial sin mercurio. Para presentar a nuestro expositor invitamos al ingeniero Adolfo Piliguamán, coordinador de la sección de Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos sean. También felicito a los organizadores de este evento. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todas las coordinaciones hechas. Y yo sé que prácticamente obtener este producto que es el evento prácticamente no fue nada fácil. Muy bien, uno de los problemas de la minería a pequeña escala que nosotros conocemos, ¿no? O de repente prácticamente tenemos 10 temas que resolver, pero uno de los problemas, ¿no?, que yo considero álgido, inclusive se trató pues también en el Perumín, ¿no?, del año pasado, prácticamente es la energía, ¿no? La utilización del diésel básicamente pues reúne un CAPEX, ¿no?, o un costo, ¿no?, de explotación dentro de la minería a pequeña escala de un 70%, ¿no? Entonces yo pienso que es un problema álgido que debemos atacar, ¿no? Y tener pues soluciones efectivas, soluciones rápidas, soluciones prácticas, ¿no?, en las cuales tengamos pues solucionado ese ítem o ese problema o ese tema, ¿no?, de tal forma que nuestra minería a pequeña escala pues sea bastante sustentable, ¿no? En esta oportunidad les presento pues al profesor Dr. Giorgio de Tomi. Giorgio de Tomi es director del Centro de Minería Responsable de la Universidad de São Paulo, Brasil, ¿no? Es un centro de investigación dedicado a la innovación y la investigación aplicada, centrado en prácticas responsables para la minería a pequeña escala. Él es ingeniero de minas por la Universidad de São Paulo, con doctorado del Imperial College de Londres y una maestría en ciencias en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia en operaciones mineras, planificación y gestión de minas, así como en gestión de la innovación y prácticas responsables aplicadas a la minería a pequeña escala. Actualmente es miembro del Consejo de Ingeniería de São Paulo, ¿no?, y tiene las áreas de especialización, ¿no?, que incluyen ingeniería minera y gestión de la innovación, en particular planificación minera, software técnico de minería, automatización de minas, gestión de la cadena de valor de la mina, gobernanza minera, minería eficiente y gestión de la producción mineral. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Giorgio. Buenas. Ahora sí. Perdón. ¿Está bien así? Bueno, después de la comida, un volumen alto porque todos se despertan. Ok, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación por estar en esta feria. Es muy importante tener un evento dedicado a la pequeña minería a pequeña escala. Y es un sector muy importante para la economía de Perú y es un sector muy importante para la transición energética del mundo. ¿Por qué? Porque Perú es un país minero. Entonces, muchos de los minerales críticos para la transición energética van a salir de acá. Por eso que es tan importante. Yo voy a hablar un poquito del tema de descarbonización. Es un tema importante, es un tema que Perú se comprometió junto a la sociedad internacional, a un compromiso público de Perú para la descarbonización, y la minería a pequeña escala tiene que participar. No puede quedarse evitando discutir problemas. Hay que contribuir también. La idea es discutir un poco este tema y saber caminos de solución. Estos son comunicados en la prensa
¿ok? Del compromiso del país. Hay algunas cosas que son muy importantes, por ejemplo, este compromiso que fue hecho en la COP28, al final del año pasado, de limitar la emisión hasta 2035 en 179 millones. Esse é um tema importante, senhores, porque há o compromisso. Então, todos os setores industriais têm que contribuir. E a pequena mineria tem que contribuir também. Tem que participar desse desafio. Não pode ser este vitimismo que é normal da pequena mineria. Ah, pero não tenho capex. Oh, é difícil, não há legislação, não há crédito, não há capacitação. Sim, eu sei, pero é necessário encontrar modos de contribuir. Porque senão vão continuar sendo marginalizados como setor industrial. Eu sou especialista, sou engenheiro de minas, minha especialidade é planificação mineira, pero nos últimos 20 anos estou dedicado à pequena mineria. Como Carlos Alarco falou por la mañana, há muitas boas práticas de la gran minería que podem ser aplicadas à mineria de pequena escala. De repente cambio acá, porque está... Senhor, cambiar acá? Alô, alô? Sim, melhor assim agora. Então, está dando microfonia. Tenho que sacar esse. Perdão, senhores. Será que lo podemos sacar? Sim, deixa eu sacar. Perdão. Ok, então, continuando. ¿Recuerdan el compromiso del límite de 179 millones de toneladas de CO2 equivalente hasta 2035? Pero ya estamos en más de 100 millones en 22, ¿ok? Y tenemos que pensar en ese límite. Y para que Perú pueda cumplir con esta meta, que es una meta junto a la comunidad internacional, hay que todos los sectores industriales tienen que contribuir con eso, incluyendo la pequeña minería. Es una posición, un compromiso junto a la comunidad internacional, pero Perú también tiene el papel, la situación que es un país minero, es un país que suministra los minerales críticos para la transición energética. Y hay muchos que Perú es líder o está entre los grandes productores del mundo, entre producción o reservas, ¿ok? Y si miran este listado, lo conocen muy bien, muchos de estos minerales son de la minería a pequeña escala. Entonces, es muy importante que el sector se desperte para la necesidad de contribuir para este desafío. Ahora, la mía ponencia está focada en el siguiente: los mineros del sector de pequeña minería pueden quedarse callados o pueden quedarse quejándose de la vida y victimizándose que es difícil, o pueden tomar el tema de descarbonización como una oportunidad para cambiar la imagen del sector junto a la sociedad. Si ya la minería tiene una imagen complicada, la pequeña minería tiene una imagen mucho más complicada. Ahora, la descarbonización puede ser una oportunidad para cambiar esa imagen. Entonces, es una oportunidad estratégica, no solo quedarse en la obligación regulatoria. ¿Por qué eso es importante? Hay muchas operaciones en todo el país. Estaba mirando, creo que era Ingemet, tiene el mapa de los proyectos de exploración y de minería en Perú. Es impresionante, todos los distritos tienen cientos de proyectos. Entonces, es un país minero. Entonces,
a pequena mineria tem muitas, tem cientos de operações, ok? E usam muito diesel. Todos sabem, não é só o caminhão, as cargadoras, mas também os compressores e as generadoras. Todos estes usam diesel. Então, a emissão a partir do diesel é significativa nesse setor. Se a MAPE toma a iniciativa para cambiar, a contribuição será muito importante e vai ser um impacto grande no Peru. Então, o que quero falar? Quero falar um pouquinho dos problemas, das dificuldades, da problemática para descarbonizar a MAPE, mas também as opções tecnológicas e uma sugerência para uma solução imediata que se pode arrancar a curtíssimo prazo. Quais são os obstáculos? Hemos visto por la mañana Komatsu hablando, Carlos Alarco, professor Félix, muitas charlas acerca da tecnologia desenvolvida na grande mineria que pode ser aplicada na pequena mineria. Então, se a tecnologia existe, então o problema não é tecnologia. Senhores, vão escutar muito quando discutem pequena mineria, vão escutar muito que o desafio é tecnologia. Não é tecnologia. A tecnologia existe. O desafio é fazer com que a tecnologia funcione também na pequena mineria. Esse é o desafio. Agora, há toda a parte de cambio para motores elétricos, para equipos elétricos, equipos híbridos, toda a parte de eletrificação. Há também o hidrogênio. O hidrogênio é uma solução que está sendo desenvolvida muito rapidamente e já empieza a ter um caminho de viabilização. E há também os biocombustíveis, ok? São tecnologias que existem hoje em dia. Pero como quais são os problemas para implantar essas tecnologias? Primeiro, a infraestrutura. Há que haver uma rede, uma network elétrica adequada. Há que haver gestão de baterias, né? Há que haver também, para cambiar a tecnologia, tem que cambiar o sistema de mantenimento. Há os custos, ok? Porque, sem dúvida, a pequena mineria também tem pequeno fluxo de carga, verdade? Então, não é que tem tanto capital para invertir. Então, o custo também é um problema crítico. E toda a parte de implementação, o que dizia, a necessidade de fazê-la funcionar, fazer essas tecnologias funcionar no ambiente da pequena mineria. Miram, esse é o promédio da mineria. Promédio da mineria é a importância do diesel. Diesel é muito utilizado para todas as operações unitárias da parte mineira, ok? E no promédio é responsável por 55% das emissões. Então, a MAPE tem que estar atenta a isso, porque a MAPE provavelmente é mais que o 55%. Está cerca de 70% das emissões do setor de pequena mineria são de diesel e associadas ao diesel, ok? Então, toda a operação de pequena mineria é muito dependente de diesel. É difícil ter acesso a crédito para infraestrutura. Então, como vou cambiar o diesel para um motor elétrico? Eu necessito invertir em infraestrutura, ok? Então, soluções práticas têm que involucrar o capex baixo ou capex zero, ok? E facilidade de implementação, tipo plug and play. Então, o setor tem que pensar no diesel para ter soluções a curto prazo. E as opções que são utilizadas, que estão sendo discutidas hoje em dia, são para a descarbonização. A produtividade. Por la mañana, já mencionei, hablado Komatsu, Carlos Alasco, Félix e vários outros, acerca da necessidade de melhorar os processos, ser mais eficiente. Se o mineiro da pequena mineria é mais eficiente
que significa isso? Com o mesmo custo, com o mesmo diesel, logra produzir mais, está automaticamente contribuindo para a descarbonização. Concordam? A mesma quantidade de diesel. Antes hacía 100 unidades de produto, de repente hace 150 unidades de produto, o consumo de diesel por unidade de produto é muito menor. Então, aí está contribuindo. Então, para o primeiro ponto, que é a eficiência, se pode começar imediatamente. E hemos escutado muito. Pero há que trabalhar nisso e há que poner compromisso nisso. O outro é a eletrificação, está a caminho, está acontecendo, pero aí necessita de inversões sérias de eletrificação, de infraestrutura e de cambio de flota, cambio de equipo e tudo. Então, vai tomar um tempo. O outro são as energias renováveis, que também já está ocorrendo, pero com sua velocidade. Não será imediato. São anos, talvez décadas, até que logremos cambiar isso de forma significativa. E aí também a parte de quem não pode descarbonizar, vai ter que invertir em compensação. É assim, ok? Se não tem capacidade de contribuir, barrando a emissão por la tua produção, vai ter que compensar. Isso é caro. Ou usar a substituição por biocombustíveis. E meu foco será esse aqui, senhores. Uma solução de curtíssimo prazo para a descarbonização, pensando na substituição de combustíveis. Ok? Sabendo que usamos essencialmente diesel no setor de pequena mineria e que pode funcionar se logramos atender alguns requisitos do setor. Que seja plug and play, que não necessite de grande esforço de engenharia, grande esforço de retrofit, grande esforço de cambio de equipos. Ok? Um plug and play. Que pode ser usado nos veículos móveis, mas também em las instalações estacionárias, que são compressores e generadoras. E com as cadenas de suministro atual, ok? Porque se não há uma cadena de suministro, não há uma solução, ok? Então, essas são as condições para que uma solução de substituição de combustível seja viável para a mineria a pequena escala. Então, como hemos hecho esto en la Universidad de São Paulo, ok? Mira, professor Afonso, el logo de mi laboratório é similar ao logo do evento, ok? Há uma proximidade aí, ok? Então, o Centro de Investigação para a Pequena Mineria, na Universidade de São Paulo, se ha hecho um convênio com esta empresa que fabrica biocombustíveis, ok? E estamos fazendo um trabalho, é como uma aliança estratégica com eles, para usar biocombustíveis de última geração para substituir o diesel, 100% do diesel, sem retrofit, ok? Esse é o desafio. Estamos trabalhando nisso no momento. E com muito foco em la pequena mineria. E por que o foco de nós na pequena mineria? Atender a invitação do professor Adolfo para vir acá, porque é o setor que necessita de movimentação, necessita de trabalho para que cambie. Porque senão vai quedar-se da mesma forma. E é um setor que é muito fácil cambiar se usamos essa estratégia de biocombustível. O biocombustível que estamos usando é um B100, que é um biodiesel de última geração. O 100 significa que ele pode substituir 100% do diesel, sem retrofit, sem nenhum ajuste no caminhão, sem usar aditivos. Uso instantâneo, ok? Funciona bem em frio, não tem impacto
hasta el momento no hemos detectado ningún impacto por tema de la altitud. Por el contrario, tiene menos, porque el biodiesel B15, B50, él tiene problemas con sólidos que se precipitan durante cuando la temperatura baja o en alta altitud, ¿ok? O en los dos. Y en el caso del B100 no tiene ese problema. Hasta el momento no hemos detectado ningún problema. No tiene contaminantes y está listo para sustituir el diésel. Y la primera prueba que fue hecha con un convenio con Mercedes-Benz, donde han puesto en buses y camiones Mercedes-Benz por ocasión de la COP30, ¿verdad? Ahora que fue en Belén. Han hecho un trayecto de 5.000 kilómetros ida y 5.000 kilómetros vuelta para participar de la COP, utilizando este biocombustible, ¿ok? Y toda la descripción del experimento, de la prueba, está en este link, ¿ok? Que será facilitado. Y ahí mira ese resultado, señores, este es complicado. Esses son el resumen del resultado. Este cálculo de emisiones, la medición de la emisión fue hecha por un instituto independiente de tecnología de Brasil. Y miren la emisión de CO2 equivalente entre diésel, 10.000 litros, entre el B100, el B20, con 10.000 litros. La diferencia es tremenda. Entonces, cuando yo hablo, es posible una solución inmediata, está ahí. ¿Quieren contribución mejor que esta? Que cambia 99% de la emisión inmediatamente. Pero yo uso diésel. ¿Cómo sé que voy a tener el mismo desempeño? Bueno, tenemos asociación con Mercedes-Benz, que está haciendo pruebas con nosotros ahora en este momento. Y el resultado es espectacular, porque hay menos contaminación y hay menos interferencias con el motor. Entonces mejora el desempeño del motor. Entonces por eso que hay que hacer pruebas, que podemos tener la misma eficiencia o de repente una mejor eficiencia bajando la emisión en 99%. ¿Ok? Y esta medición, según el instituto, es del tanque a la rueda, es la nomenclatura que dicen ellos. ¿Ok? Pero es un resultado así impresionante. Imagínate si las cooperativas mineras, las asociaciones mineras que están aquí, que quieren hacer un acuerdo, pueden trabajar en eso inmediatamente. ¿Ok? Esa es la fábrica de componentes de motores. La Marle es un grupo internacional que ha hecho sus pruebas con los motores. ¿Ok? Y encontró que mismo en 2.000 horas de uso y 5.000 litros consumidos, no ha habido ninguna anomalía en el motor. ¿Ok? Entonces no hay que preocuparse con la calidad del biocombustible, interferir con la eficiencia del motor. Y no ha habido ninguna diferencia significativa en el torque y en la potencia de los motores. Esto es hecho por un grupo independiente, que no tiene ningún interés ni en un lado ni en el otro. Está haciendo pruebas junto a nosotros. ¿Y cómo podemos avanzar? La idea de venir acá y anunciar este desarrollo que hemos tenido en Brasil, donde buscando soluciones de descarbonización para la pequeña minería, hemos ubicado esta empresa que hace biodiesel, que prometió buenos resultados. Nosotros hemos chequeado, no hemos obtido buenos resultados, hemos obtido excelentes resultados, espectaculares, lo han visto. Entonces eso me deja muy confiante que podemos extender ese tipo de pruebas para Perú, ¿ok? Hacer pilotos. Comprobar esto, comprobar en conjunto, utilizar este approach, esse abordaje plug and play. No es necesario hacer nada, no es necesario hacer ninguna inversión de
de infraestructura, no es necesario hacer ninguna inversión de retrofit, solo dejar de usar el diésel o una parte del diésel y utilizar el Vivant, ¿ok? Se puede utilizar inmediatamente en todo este tipo de equipo, tanto los muebles, los móviles, cuanto los fijos. Hay que monitorear, y yo estaba hablando con el profesor Adolfo, que es importante tener un partner acá en Perú. La Universidad de São Paulo ya tiene convenio con la Católica, entonces la Católica puede encargarse de monitorear esos resultados, para que no sea solo PowerPoint, para que sea resultado efectivo para las asociaciones mineras, para las cooperativas mineras. Y tenemos un protocolo sencillo que sigue la nomenclatura y los procedimientos de Europa, que se puede utilizar y es aceptado internacionalmente. Y la pregunta es simple. ¿Quién está dispuesto a hacer la prueba? Tenemos que encontrar asociaciones, cooperativas, mineros dispuestos a hacer pruebas para que podamos comprobar que es posible promocionar la descarbonización a cortísimo plazo, inmediatamente, sin un CAPEX, sin necesitar de CAPEX y sin necesitar de utilizar una solución plug and play. Está funcionando en las pruebas preliminares que estamos haciendo en Brasil. Perú es un país minero, Perú es un país esencial para la transición energética. Creo que es una excelente oportunidad para trabajarmos juntos en eso. Entonces, atención, señores de la MAP, ¿ok? Utilizar una solución que puede ser implantada inmediatamente, que podemos hacer toda la parte de diseño, ejecución, acompañamiento, medición y reporte técnico. O sea, tiene documentación para comprobar que están contribuyendo para la descarbonización, ¿ok? Y porque el momento es ahora, el mundo está pidiendo. No es necesario retrofit, utilizamos los estándares europeos. Entonces el europeo va a reconocer el camino que estamos tomando. ¿Ok? Entonces la idea es esa. Este es un vídeo que no integré el vídeo, pero van a creer en el brasileiro. ¿Ok? Es así. Yo estaba ahí visitando ese sitio que estaban usando el biocombustible, ¿ok? El B100. Es una cargadora John Deere. Y cuando yo estaba filmando con el celular, en este momento, esa imagen es de mi celular, y cuando la cargadora toma la posición para cargar, saben, ¿no? Se pone en posición para levantar, ¿verdad? Y ahí siempre mucho humo negro. Senhores, não havia humo nenhum. É assim, esse está em plena manobra, estão vendo? Está em plena manobra de subir a pala e sem nenhum humo negro. É impressionante. Por isso que estamos falando de uma redução de 99% da emissão de CO2. Ok? Então, isso eu acompanhei personalmente. Está bem? Muitas graças. Agradezco nuevamente la invitación y tenemos 5 minutos para alguna pregunta si hay. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Giorgio. La verdad que tenemos todavía un poquito de tiempo para hacer algunas preguntas. Si ustedes gustan, ¿la pueden realizar? ¿Tú tienes una pregunta? Bueno, una pregunta básicamente sería el precio, ¿no? ¿Cómo es el precio si comparamos con un galón diésel, ¿no? ¿Es mayor, menor, ¿no? Porque prácticamente pues el tema de potencia, ¿no? Y prácticamente pues las emisiones de carbono es sorprendente, ¿no? Sinceramente. Well, gracias. Esperaba que nadie preguntaba eso. No, así, el precio tiene que ser compatible con el diésel, ¿ok?
pero es como varía de la disponibilidad de biomasa para fabricar el biodiesel. Entonces, actualmente están en como 12 a 15% acima del precio de diésel, pero depende de la disponibilidad. Hablé con el emprendedor, que es un grande grupo, el CEO. Le comuniqué que yo estaría aquí explicando el trabajo que estamos haciendo en Brasil. Él dice el siguiente: si hay demanda, él pone una fábrica aquí con biomasa peruana, ¿ok? Y dice, ¿qué biomasa? Cualquier biomasa. Ellos tienen la patente y tienen el proceso. Entonces el precio va a depender mucho de la demanda, ¿ok? Pero ellos ya tienen plantas en Suiza para suplir en Europa, y están de acuerdo con el gobierno australiano para hacer lo mismo en Australia. Entonces, tienen esta gana de internacionalizarse. Entonces, Perú, por ser un país minero, interesa mucho a la gente. Entonces, nuestro trabajo es comprobar que funciona. ¿Está bien? Ok, gracias.